Queridos hermanos y amigos, nosotros estamos en este mes de mayo haciendo énfasis en el crecimiento no físico de tamaño, en el crecimiento cristiano. Por eso es que estamos usando como frase, repitiendo durante todo este mes, y están en la portada del boletín. ¿Cómo dice? Un paso más. Un paso más en el crecimiento cristiano. A veces cometemos el error como cristianos de compararnos con otros cristianos. Y en el mejor de los casos nos comparamos con tremendos cristianos y decimos, nunca yo voy a poder ser como fulano o como fulano. Pero nosotros no tenemos que compararnos con otros cristianos nunca, ni para bien ni para mal. Nosotros tenemos que compararnos con el Señor en nuestro modelo, lo hemos dicho otras veces. Pero en el caso del crecimiento cristiano, hay dos comparaciones que tenemos que hacer. Una, con el Señor, porque esa es la estatura que queremos alcanzar. Y ahí sabemos si nos falta. La otra manera de compararnos y de medirnos, ¿sabes cuál es? Comparándonos con nosotros mismos. Tú compárate contigo mismo, contigo misma. Por ejemplo, hace un año atrás. Compárate cómo vives ahora a cómo vivías hace un año atrás y tú mismo o tú misma podrás decir, ¿he crecido como cristiano, como cristiana en este año? ¿Di pasos hacia adelante o fueron hacia atrás? ¿O no di ninguno y me quedé donde estaba? ¿Qué hice? En estos últimos 3 meses en mi vida, ¿di pasos adelante? ¿Lo puedo escribir en un papel y todo? Cosas concretas que yo adelanté en mi vida como cristiano. Esa es la comparación que nosotros tenemos que hacer. Cuando decimos un paso más, no es mirando los pasos que está dando el de al lado. Es mirando dónde yo estaba, a dónde tengo que llegar y cuántos pasos me faltan, cuántos voy a dar ahora. Ese es el crecimiento que nosotros tenemos que preocuparnos por eso y trabajar en ese aspecto. En estos domingos del mes de mayo, ustedes perdónenme la difonía esta que, ¿sabes? Producto de estos días en el campamento allí, todo el trabajo allí. Bueno, espero que con el micrófono me puedan escuchar un poco. Estamos hablando de historias que nos enseñan a crecer. Historias que nos enseñan a crecer. El primer domingo estuvimos hablando de lo que nos separa de Dios. ¿Se acuerdan que los fariseos se preocupaban por aquella ceremonia del lavado de las manos y de los platos y de las cosas? Y Jesús les enseñó que lo que nos separa de Dios no es lo que entra por aquí, es lo que sale que hay ahí en el corazón. Tenemos que limpiarnos de eso para poder crecer. La semana pasada, que era el Día de las Madres, estábamos hablando de esta guía breve para las madres y estábamos diciendo que las madres y los padres tenemos que buscar lo que es mejor para nuestros hijos. Y lo mejor para nuestros hijos, ¿quién recuerda? Es que sean como Jesús. Eso es lo mejor para nuestros hijos. Y eso es un paso más para nosotros y para nuestra familia. Hoy vamos a estar pensando en este pasaje de la Biblia sorprendente. Sorprendente. Este pasaje. Hay muchas personas que lo leen y se quedan como, ¿qué fue lo que pasó ahí? Vamos a leer el pasaje allí en la Biblia. Usted puede ir mirando acá, yo voy mirando acá. Si no lo quieres buscar en tu Biblia, es igual. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es toda una fuente de tesoros para nosotros. Ayúdanos a no solamente verla y deleitarnos en ella, sino aplicarlo a nuestras vidas para poder crecer y dar un paso más. Bendícenos, Señor, te necesitamos de verdad. Necesitamos la obra de tu Espíritu en nuestros corazones de verdad.
En el nombre de Jesús. Nosotros hemos titulado el mensaje de hoy, de la palabra, la verdadera familia de Jesús. La verdadera familia de Jesús. ¿Qué pasó en esta historia que acabamos de leer? Estaba Jesús en un lugar enseñando, hablando allí a un grupo de personas que estaban reunidos alrededor de él. Y vinieron a decirle que quienes estaban afuera buscándolo. Su madre. ¿Quién era su madre? María. ¿Y quiénes eran sus hermanos? Judas, Santiago. Dice la Biblia que tenía 4 hermanos varones y no sabemos cuántas mujeres, porque dice sus hermanos se llamaban Jacobo, Santiago. Jacobo y Santiago el mismo, Jacobo, Judas, Simón y... No. Ahora no me voy a acordar. Eran 4. El Judas que mencioné no es el Judas que era discípulo de Jesús. Ni el Jacobo que mencioné era el de los discípulos de Jesús. Eran 4 totalmente diferentes. Pero sí ese Jacobo y ese Judas, con el tiempo, llegaron a creer en Jesús después de la resurrección de Jesús. Y llegaron a ser ese Jacobo, el Santiago, autor del libro de la Biblia, la carta de Santiago que está en tu Biblia. Es ese, hermano de Jesús. Y el Judas que aparece también en tu Biblia con una carta es ese hermano de Jesús. Pero hay otros 2. Y las hermanas pues no menciono los nombres. Pero esos eran los hermanos de Jesús. Tal vez si tú en algún momento de tu niñez, de tu juventud, tuviste alguna influencia de la tradición que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que no, que Jesús no tenía hermanos, porque ellos enseñan que María siguió siendo virgen y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que María sí tuvo muchos más hijos y menciona los nombres por lo menos de los varones. Y ahí están. El caso es que llegó María con sus hermanos, los hermanos de Jesús, buscando a Jesús. Y aquí ahora viene lo interesante, muy interesante. Jesús le dice a la gente que estaba, Jesús no salió a verlo, por lo menos en ese momento. Y cuando le dicen, tu madre y tus hermanos están ahí y te buscan, Jesús lo que dijo, ¿qué clase de pregunta es esta? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? En otras palabras, ¿quién es mi familia? Y entonces él mismo dio la respuesta. Dice, mirando a todos los que estaban ahí alrededor de él, dijo, aquí está mi madre y mis hermanos. En otras palabras, aquí está mi familia. Y aclaró entonces y dijo, no solo el que creía, dijo clarito, ¿se acuerdan lo que dijo? El que hace la voluntad. Oye, no es lo mismo creer que hacer. ¿Verdad que no es lo mismo creer que hacer? No. Y él no dijo el que cree, dijo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué dijo? Ese es mi hermano y mi hermana. En otras palabras, esa es mi familia. Hace una semana estábamos celebrando el Día de las Madres. Las madres son una bendición de Dios en la vida de cada persona. Y lo reconocemos así. Y no es que Jesús menospreciaba a su madre. Él la amaba. Y yo estoy seguro que amaba a sus hermanos también. Pero en ese momento él estaba cumpliendo una misión y una tarea muy importante. Y lo que él está diciendo es, ahora yo no voy a dejar a esta gente aquí que están escuchando este mensaje para ir a atender a mi familia porque es mi familia. ¿Ok? Él dijo al final, ¿quién es mi familia? Y entonces dijo, el que hace la voluntad de Dios, esa es mi familia. Esta mañana estábamos en la escuela dominical y aunque los jóvenes estábamos teniendo una clase diferente que era sobre Jesús como el buen pastor, pero yo sé que los adultos tuvieron una clase también de una de esas ocasiones en la que Jesús dijo algo que podía parecer hasta raro y un desafío, porque Jesús habló de aborrecer la propia familia. Si usted no estaba en la escuela dominical, se lo perdió. Si usted vino temprano y vino a la escuela dominical, usted pudo escuchar ahí la explicación de la palabra y pudo sentir tal vez el desafío del Señor a tu vida. Pero sí, a veces nosotros convertimos a nuestra familia en un ídolo
Y aunque es bueno amar a la familia, pero la familia no puede ser un ídolo. Porque aquí Dios es uno solo. Y la familia no es un Dios. La familia no es un Dios. Lamentablemente, algunas personas tienen la familia y después de todo lo que les absorbe la familia, el Señor al final, y no es así. Estábamos cantando al principio reconociendo que Jesús es el Señor, y el Señor quiere decir que está ahí arriba en el primer lugar. En el primer lugar. El primer lugar no es lo mismo que el segundo lugar. Y como alguien dijo, no puede haber dos primeros lugares. Uno de ellos es el primero y el otro el segundo. Y el primero es el Señor. Amén. La verdadera familia de Jesús. La idea principal que el Señor nos está dejando en este día, con eso que Él enseñó allí en aquel momento, es que para el Señor es muy importante, ¿qué cosa? Nuestra obediencia a su voluntad. Porque Él dijo, el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, esa es mi familia. En otras palabras, el que hace la voluntad de Dios, dijo Jesús, esa es mi familia. Era realmente muy importante para Él que nosotros hiciéramos, cumpliéramos la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos llegar a obedecer la voluntad de Dios? Porque yo quiero ser de la familia del Señor. ¿Cómo puedo llegar a obedecer? Hay 3 niveles en esto que los hemos presentado aquí así como en estos 3 dibujos, así en 3 niveles precisamente. 3 niveles porque tenemos que tomar algunas decisiones en el camino. Y aquí está el primer nivel que dice, no sé si lo puedes ver bien ahí, amar su voluntad. Amar su voluntad. ¿Saben qué? Muchos años atrás yo pensaba que este era el segundo paso. Amar su voluntad. Pero aprendí que en realidad es necesario empezar por aquí. Porque esta es la base de todo el proceso. Hasta que tú o yo deseemos hacer la voluntad del Señor, no vamos a hacer ningún otro paso. Mientras no deseamos hacer la voluntad del Señor, todo lo demás se viene abajo. ¿Cuál es el problema? Aquí. El problema es que en su condición natural, el ser humano no desea hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es, pastor? Así mismo. Lo dice incluso nuestra experiencia, pero lo dice la Biblia también. ¿Puedes decir la frase otra vez? En su condición natural, el ser humano no desea hacer la voluntad de Dios. El principal problema no es que la gente no sepa la voluntad de Dios. El principal problema es que la gente y nosotros no deseamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo comenzó la caída del ser humano? ¿Cuándo fue? Cuando Adán y Eva pecaron. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Que ellos no conocían la voluntad de Dios. Ellos sí la conocían. Entonces, ¿cuál era el problema? Que cuando llegó el momento, no quisieron obedecer. Cuando llegó el momento, no desearon hacer lo que Dios dijo y desearon hacer la otra cosa. La propia voluntad de Dios. Cuando Eva vio aquel fruto y todo eso, dice que lo vio que era bueno para comer y agradable a los ojos, quiere decir, le gustó. Quiere decir, en su voluntad algo se movió a decir, deseo comerme este fruto, que Dios me dijo que no comiéramos, y ella lo sabía y se acordaba porque ella le dijo a la serpiente, Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol porque el día que... Entonces, no es que no lo sabía, no es que no se acordaba, es que no quiso, no deseó. Por eso estoy diciendo, el problema principal en el ser humano, eso no es Eva nada más. Esos son las Evas y los Adanes y los todos. El problema es no que no conocemos la voluntad de Dios. El problema de nosotros está aquí, en que no amamos la voluntad de Dios.
No deseamos hacer la voluntad de Dios. No nos interesa hacer la voluntad de Dios. Tal vez en general, sí, digamos, oh, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero cuando llega el momento, este momento de determinada acción que debo hacer o no hacer, de determinada decisión que debo tomar, determinada elección que debo hacer, determinado paso que debo dar, no me da por desear hacer lo que Dios quiere. No. Pero además la Biblia dice que eso nunca va a suceder así naturalmente en la persona, porque cuando uno está dominado por la naturaleza esta humana carnal, esa naturaleza, dice la Biblia, que no desea hacer la voluntad de Dios. ¿Entendiste eso? Hay una naturaleza en tu vida con la que naciste que no desea, repite, no desea. No desea hacer la voluntad de Dios, no quiere. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí a los romanos. Pues la naturaleza pecaminosa, y esa la tenemos todos nosotros, es enemigo de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. No es como un animal salvaje que tú dices, después que yo lo domestique, que yo logre domar ese animal salvaje, él va a hacer lo que yo le diga. No, la naturaleza humana no la vamos a domesticar jamás. Nunca va a querer obedecer las leyes de Dios. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, ¿cuál es la palabra que viene ahora? Nunca pueden agradar a Dios. Ya sabemos que esa naturaleza pecaminosa no desea agradar a Dios. Entonces, mientras esa naturaleza sea la que domina tu vida, tus planes, tus decisiones, tus acciones, pues nunca agradarás a Dios. Solo cuando has sido tocado por la gracia de Dios y el poder renovador de su Espíritu, cuando has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador de verdad, entonces es que podrás desear hacer la voluntad de Dios para tu vida. Y aún así, como seguimos arrastrando esta vieja naturaleza, vamos a seguir teniendo un problema ahí dentro de nosotros, que es lo que la Biblia llama en la traducción Reina Valera la concupiscencia. Qué palabra complicada que nosotros no usamos en el hablar cotidiano, pero se puede traducir como los deseos malos, ¿verdad? De la carne. Los deseos de la carne también dice en otros lugares. Dice el pasaje, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Hay un ejemplo muy obvio, un ejemplo negativo en la Biblia. Tal vez tú lo conozcas, tal vez hayas visto hasta representada esta historia en una película, en una serie, en la televisión, que es la historia de Sansón en el Antiguo Testamento. A veces los predicadores y los maestros y los autores de los libros tratan de buscar algo bueno en Sansón para poder sacar algo bueno. No traten de buscar algo bueno, porque el pobre de bueno no tenía nada. ¿Tú entendiste el punto de la historia de Sansón? El punto de Sansón no era que era fuerte. El punto de la historia de Sansón es que desde antes de que él naciera, sus padres que no habían tenido hijos nunca, Dios les mandó un ángel para prometerle que iban a tener un hijo, pero le pusieron una condición: ese hijo iba a ser dedicado, consagrado a Dios desde antes de nacer. Y la forma que tenían las familias en el Antiguo Testamento de hacer esto era llamándolo nazareo. Y esa persona, todo el tiempo que durara su dedicación, ya fuera por un tiempo o ya fuera por toda la vida, tenía que abstenerse de cualquier bebida alcohólica o jugo de la uva o nada que tuviera que ver con las uvas. No debía cortarse el pelo como una señal, ¿verdad?, que esa persona era diferente, consagrada a Dios. Y toda una serie de cosas. Nunca debía contaminarse con un muerto, ni aunque fuera su familia, nada. Tenía que mostrar en varios aspectos en su vida
que tenía que mantenerse separado de todo lo malo y dedicado a Dios. Hubo otros casos en la Biblia como Samuel, que ustedes saben que fue dedicado a Dios por su madre Ana, ¿verdad? Desde antes de nacer también. Pero el caso de Sansón es muy peculiar, porque no sabemos cómo fue cuando era un niño. No dice la Biblia nada. Pero sabemos que cuando ya era un joven, él hizo todo lo que no debía hacer. No solamente porque anduvo con una prostituta, porque anduvo con las mujeres aquellas de los enemigos, de los filisteos. No solamente por eso. ¿Te acuerdas que mató un león y después cuando pasó vino ahí a registrar el cadáver del león, cosa que los nazarenos no debían hacer? Registrar el cadáver del león, encontró un panal de miel allí, y qué bueno, y tengo hambre y me la como. Pero te das cuenta, es lo que yo quiera. A pesar de que supuestamente era una persona que debía ser totalmente dedicada al Señor. Pero Sansón no vivió así, para nada. Él vivió para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. De Sansón. Y por eso fue que vinieron todos los problemas. Y por eso fue que Sansón no sirvió para lo que Dios lo había diseñado. Qué triste. Dios tenía un plan seguro tremendo para Sansón. Como líder potencial ahí de su pueblo. Sansón no fue nada de eso. ¿Por qué? Porque vivió toda la vida para hacer su voluntad. ¿Y tú? ¿Y yo? De todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida durante la semana, ¿qué por ciento de esas cosas que hacemos, qué por ciento de esas palabras que decimos es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Y qué por ciento es de acuerdo a mi propia voluntad? De las cosas que tú haces, ¿cuántas las haces porque eso es lo que Dios quiere? ¿Y cuántas las haces porque es lo que tú quieres hacer? De las cosas que tú dices, ¿cuántas de esas palabras son porque Dios quiere que tú las digas? ¿Y cuántas de esas palabras son porque son las que tú quieres decir? De los lugares que tú vas, de las películas que tú ves, de las cosas en las que tú gastas tu dinero. Y ahí podemos hacer una lista ahora tremenda. Sansón al final murió ciego, despreciado por todos aquellos filisteos que se burlaron de él, que todas las cosas. Y sí, dice la historia que en su arranque de venganza, no de hacer la voluntad de Dios, sino de venganza, y lo dice la Biblia, que por sus 2 ojos mató muchos filisteos allí. ¿Y qué? Qué vida tan desperdiciada por no querer hacer lo que Dios quería hacer. Calvino, el reformador, escribió esta frase: lo que nos vuelve sordos a la voluntad de Dios es el amor a nosotros mismos. Eso es lo que nos vuelve sordos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace que no escuchamos lo que Dios quiere que hagamos? Que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Por tanto, hace falta, para amar la voluntad de Dios, hace falta una transformación interior radical. Vaya a cambiar todo lo que está aquí adentro. Como dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mira las cosas que dice el pasaje que hay que hacer o no hacer. La primera es que no debemos amoldarnos. Tú entiendes lo que es amoldarse, ¿verdad? Sí. Amoldarse es algo que tú metes en un molde que tiene cierta forma, y cuando tú lo metes ahí, lo sacas, ¿qué forma tiene? La del molde. No se amolden al mundo actual. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vivimos en este mundo, vamos a las escuelas, vamos a los trabajos con mucha gente que no son cristianos y tienen su cultura, sus valores, su modo de vida, su manera de hablar,
sus gustos, sus diversiones, todo eso tienen. Pero ese no es de Dios, como dice 1 de Juan. Estamos ahí, tenemos que estar ahí porque tenemos que ir a esas escuelas, tenemos que ir a esos trabajos. Tal vez son nuestros amigos, tal vez es nuestra familia. Pero no te amoldes. No te amoldes. No salgas de ahí con la misma forma de ellos. La otra cosa que dice que tenemos que ser es ¿qué cosa? Transformados. Tenemos que ser transformados. Amén. Hermano, mi hermana, así como nacimos, nunca vamos a agradar a Dios. Tenemos que ser transformados. Díselo aquí al lado, tenemos que ser transformados. Hay que ser transformado, ¿no? Está mala la cosa, tenemos que ser transformados. Tuyo, yo transformado. La otra cosa que dice el pasaje es que tenemos que ser ¿qué? Renovados. Renovados. ¿Nuestra qué tiene que ser renovada? Nuestra mente. Jesús dijo que lo que nos contaminaba era lo que salía del corazón. Es una manera de hablar en aquel tiempo que implicaba el corazón, la mente. De allá adentro sale todo lo malo. Entonces nuestra mente tiene que ser renovada. Y lo otro que necesitamos hacer, ¿qué cosa es? Comprobar. Comprobar. ¿Comprobar qué cosa? ¿Cuál es la voluntad de ¿Cuál Dios? es la voluntad de Dios? Pero para llegar ahí, tenemos que tener en cuenta los 3 pasos anteriores. No amoldarnos al mundo que nos rodea, ser transformados y ser renovados para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable. Y es más, a veces la vamos a comprobar sobre la marcha. ¿Recuerdan la historia de Abraham? El Señor le había dicho a Abraham, ¿qué cosa le había dicho? Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, porque entre paréntesis, la familia no puede ser nuestro ídolo. No sé de cuántas maneras el Señor te va a decir lo mismo hoy. Abre los oídos y escucha, porque el Señor te está diciendo algo. Deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Le dijo el nombre de la tierra? No. ¿Le dijo cómo se llegaba? No. ¿Le dijo cómo era esa tierra? No. Ni con GPS. No tenía GPS. El asunto era que Abraham iba a comprobar todo eso sobre la marcha. Tenía que salir, empezar a dar pasos y sobre la marcha él iba a ir aprendiendo cuál era esa tierra donde el Señor lo estaba llevando y cómo era y todas las cosas. Pero él salió porque su corazón estaba ahí transformado por la cercanía con el Señor. Amén. Y él decidió obedecer la voluntad de Dios, aunque él no había entendido todo cómo iba a ser. Pero empezó y sobre la marcha fue aprendiendo. Oye, y de verdad que Abraham no sabía todas las cosas desde el principio, porque se equivocó en varias ocasiones. Pero fue aprendiendo sobre la marcha. Y nosotros también tenemos que ser así. No lo sabemos todo, pero el Señor a veces tiene que humillarnos y quebrantarnos para que nos despojemos de nosotros mismos, como dijo un escritor, y abandonemos nuestra natural condición. Cuando experimentamos esa transformación, encontraremos que Dios pone en nosotros, como decía la hermana Nini hace un rato, tanto el querer como el hacer. Aquí está en otra traducción de la Nueva Versión Internacional, pero dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla Su su buena buena voluntad. voluntad. ¿Qué quiere decir eso del querer y del hacer? Querer en Porque a lo mejor algunos que llevan tiempo en el Evangelio como niña entienden la frase, pero a lo mejor otras personas dicen, ¿qué quiere decir eso? Que son 2 cosas, querer y hacer. Que son 2 cosas, ¿verdad? El querer hacer la voluntad de Dios y el hacerlo. El desearlo y después ponerlo en práctica. Pero ¿quién es el que produce esas 2 cosas? Dios. Es Dios. Dios es el que va a poner en ti el querer, o sea, el deseo de hacer su voluntad. Y Dios es el que va a poner en ti el hacerlo en la práctica después. Las 2 cosas, el querer y el hacer. Él lo va a poner para poder cumplir ¿qué cosa? Su buena voluntad. Ahora, cuando nosotros amemos a Dios con sinceridad, amaremos su voluntad. Como decía el primer mandamiento de todos,
Queremos también mencionar en estos días, amarás al Señor tu Dios. Lo veíamos el miércoles en la célula, ¿verdad? El gran mandamiento. Jesús dijo, ese es el primer mandamiento. Si nosotros amamos al Señor de verdad así, vamos a querer hacer su voluntad. Vamos a amar su voluntad. El querer y el hacer, ¿verdad? Se van a estar produciendo en nosotros. Y aquí viene el segundo nivel. Después de amar su voluntad, vamos a llegar a este nivel, que es ¿qué cosa? Conocer su voluntad. Teniendo en el corazón ese deseo de hacer la voluntad de nuestro Padre, ese amor por su voluntad, entonces ahora debemos decir, como dijo Saulo, cuando el Señor lo tiró en el piso ahí en camino a Damasco. ¿Qué dijo Saulo? Señor, dime qué tengo que hacer. ok, traducción de Mirta. Dice la Reina Valera, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Una vez que amemos al Señor, que deseemos hacer su voluntad, porque hemos sido transformados por Él, si no, no podemos llegar a eso nunca. Ahora el próximo paso entonces es, Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo haga. Pero con sinceridad, no es muéstrame, no, de verdad dime, porque de verdad lo quiero hacer. Dice Pablo a los Efesios, no hagan nada a la ligera, sino traten de entender y poner en práctica, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y le dice a los colosenses, desde el primer momento que nos hablaron de ustedes, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender, ¿qué cosa? La voluntad La voluntad divina. Y que les dé sabiduría e inteligencia para las cosas espirituales. Cuando nosotros tengamos el deseo de hacer la voluntad de Dios, lo primero que vamos a entender es que esa voluntad ya Dios la reveló. ¿Dónde? ¿Dónde? En su palabra, en la Biblia. No tenemos que ir a un site de esto para que eche las cartas y nos muestre cuál es la voluntad de Dios. Porque ya esa voluntad Dios la reveló, Dios la mostró y está en el libro que se llama la Biblia. Por eso es que necesitamos leer la Biblia, conocer la Biblia, estudiar la Biblia para poder saber lo que nuestro Señor quiere de nosotros. Imagínate ahora que tú vas a trabajar a una compañía donde el presidente de la compañía vive en otro estado y allí atiende otros negocios y no va a venir aquí. Pero entonces todos los días por la mañana te manda a ti y a los otros empleados un correo electrónico con las instrucciones para hacer. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Y qué pasa si no lo ves? ¿Y qué pasa si no sabes lo que quiere que haga? Que no lo vas a poder hacer. Y terminarás botado del trabajo. Ahora, Dios nos dio a nosotros las instrucciones y esas instrucciones están en la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer es leerla para poder saber cuáles son sus instrucciones. Hoy en la clase de los jóvenes, una de las cosas que hicimos hablando del pastor y las ovejas, y para que los muchachos vieran que es importante que las ovejas sigan las instrucciones del pastor, no de este pastor, sino del buen pastor. Hicimos un ejercicio en la pizarra. Yo empecé a dibujar una oveja, pero la dejé a medias. Y entonces ellos tenían que tratar de continuar el dibujo con los ojos vendados. Un desastre. Un ojo quedó por no sé dónde, aquello fue terrible. La oveja en vez de tener dos patas adelante y dos atrás, tenían dos arriba y las otras dos colgando abajo. Pero entonces después hicimos otro experimento y a otro de los estudiantes le vendamos los ojos, pero entonces le pusimos a otro estudiante que no tenía los ojos vendados a que le fuera dando instrucciones. Ahora era un dibujo nuevo, era un dibujo en una parte que estaba en blanco para que empezara a dibujar. Pudo haber quedado mejor. No quedó mejor porque el estudiante tenía grandes problemas para seguir las instrucciones. Oí se oía. Ve, ahí está el problema. Eso nos pasa con el Señor. Nosotros escuchamos bien, nosotros vemos bien y leemos bien. No es ese el problema. Acuérdense que el problema está
en el primer paso que ya vimos, en que no queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso es que hay que empezar por resolver eso. Este estudiante parece que él no quería tantas instrucciones. Y entonces el que le estaba dando las instrucciones decía, pero sube, 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 y le iba para abajo. Es que no entendía, le sí entendía. Le decía, pero ¿por qué te fuiste para el lado? Le decía. El resultado, después pasen por ahí si quieren ver lo que quedó al final allí. Pero eso mismo hacemos nosotros con nuestra vida. El Señor dio las instrucciones y están en la Biblia, pero hay que empezar por leerlas, conocerlas, estudiarlas, para poder ver qué cosa es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice en el Salmo 119, antes yo no andaba en tu camino y sufría mucho, pero ahora cumplo fielmente tu palabra. Ojalá nosotros pudiéramos decir lo mismo. Antes yo no andaba, Señor, en tu camino y sufría mucho, pero ahora yo cumplo fielmente tu palabra. Y somos felices. La pregunta es, ¿estás leyendo, estudiando y conociendo la Biblia? A veces le pregunto a algunos cristianos que llevan años en la fe, ¿tú estás leyendo la Biblia? Bueno, yo leo los salmos, me dicen. No, no te rías, estoy hablando en serio. Y es triste la respuesta. Es triste. Es como que te pongan un plato con diferentes comidas y tú digas, yo nada más que quiero las papitas. Pero mira, aquí está el pollo, aquí está la carne, aquí está los frijoles, aquí está... No, yo quiero nada más que las papitas. Y mañana lo lleves otra vez y me dice, asegúrate que haya papitas. Porque yo lo único que me voy a comer son las papitas. Y lo llevas a un buffet brasileño de eso. Ay, qué bueno. Con todas esas carnes. ¿Ustedes han ido a un buffet brasileño? ¿Ustedes no han ido a un buffet brasileño? ¿Cómo es posible? Yo fui porque me llevaron. Cualquier cosa le dicen a Ana que les pague y los lleve. Imagínate que tú vayas a un buffet brasileño o argentino con toda clase de carnes allí y tú digas, ¿dónde hay papitas? ¿Cómo papitas? No, yo lo único que voy a comer son las papitas. No lo llevo allá. Pero eso mismo hacen los cristianos, que el Señor te da una Biblia con 66 libros y dice, yo nada más que quiero los salmos. Y mañana los salmos. Y pasado mañana los salmos. Y todo el año los salmos. Las papitas, las papitas, las papitas. No, un paso más. Y las otras cosas que Dios las puso allí no eran para ti. Y ahí tienen que solo leen el Salmo 8. Salmo 8. O el 23 o el 91. Mire, tenemos que buscar en la Biblia, o sea, leer la Biblia, no como quien lee las noticias del día, sino buscando qué es lo que Dios quiere decirme. Es más, antes de leerlo, ora y dile, Señor, ahora voy a leer la Biblia, aunque nada más que tenga 10 minutos para leer. Yo lo leo temprano por la mañana, en lo que me levanto a hacer el café, pongo la cafetera y me pongo aquí a leer la Biblia, velando la cafetera. Bueno, cuando coló enseguida la apago y sigo leyendo la Biblia hasta que pero léela y antes de orar, antes de leerla, ora y di, Señor, háblame, dime algo en esto que voy a leer. Muéstrame lo que tú me quieres enseñar. Pero mira, no es la voluntad de Dios como las fortune cookies esas de los chinos. ¿Sabes? Ahí los restaurantes chinos que te dan las galletitas de la suerte esta que tú... Perdón, la parte y saca el papelito y lo lee y te dice, hoy no sé qué cosa, tremenda bobería que dicen las fortune cookies. No leas la Biblia como quien parte una galletita de esas. Hay personas que van a leer la Biblia y dicen, Señor, ahora voy para allá. Se me cerró. Fue justo y se ahogó. Vamos a ver lo que me sale.
Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Claro que sí. No lean la Biblia así. Siempre le digo a las personas, agarra un libro de la Biblia. Por cierto, si no han leído toda la Biblia, busca el Nuevo Testamento. Busca el Nuevo Testamento. Busca preferiblemente los evangelios. La vida de Jesús, las obras de Jesús, las palabras de Jesús. Empieza por ahí, nútrete de eso. Esa es la carnita. Los otros también alimentan, pero son papitas. Busca la carne. Lee ahí. Y agarra un libro, el Evangelio de Marcos, pero empieza por el capítulo 1 hasta el 16. ¿Cómo tú lees los otros libros? ¿Tú también haces eso que yo hice? Así tú lees los libros. No, empieza por el principio y llega hasta el final. Pero no te pierdas nada de lo que te quiere decir Dios allí. Ahora, te tocó leer el capítulo 6. Ok, Señor, ahora voy a leer aquí. Háblame, dime algo, muéstrame lo que tú me quieres decir. Y lee entonces el capítulo 6 o el que te toque. Pero con ese interés de conocer la voluntad de Dios para tu vida. En la Biblia nosotros encontramos, esto es muy importante, encontramos preceptos que Él nos da, a veces para una situación en particular. ¿Tú entiendes lo que es un precepto? Es como un mandamiento. Precepto. Hagan esto así. Hay preceptos en la Biblia. Tenemos que conocerlos. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que aplicar esos preceptos a nuestra vida. Pero tal vez tú digas, pastor, pero no es tan sencillo, porque a veces se me presentan situaciones que yo no sé qué hacer y no creo que haya ningún precepto en la Biblia que hable de esa situación, porque son situaciones modernas y cosas que no existían en la época en que se escribió la Biblia. ¿Qué debo hacer con las redes sociales? ¿Qué debo hacer con la internet, con la pornografía que hay en internet? ¿Qué debo hacer? Esas cosas no están. No hay ningún precepto en la Biblia que hable de eso. Es verdad. Pero lo que tenemos que hacer entonces en esos casos es buscar los principios que están detrás de los preceptos. ¿Lo ves más pequeñito ahí? Pero son los principios que están detrás de los preceptos. Los principios son cosas más generales que están detrás. Tienes que leerlo y descubrirlo. Son cosas más generales que se aplican a cualquier situación, en cualquier época, en cualquier momento. Son principios generales. Son como leyes que se cumplen siempre, en todo momento y circunstancia y para toda persona. Y aún detrás de esos principios, si tú digas, no encuentro en la Biblia un principio claro sobre mi situación, descubre que detrás de los principios hay una persona. Y esa persona es Dios. Descubre lo que la Biblia te enseña acerca de Dios y sabrás lo que vas a hacer. Porque la base moral por la que se rige la voluntad de Dios no son los preceptos ni los principios generales de su enseñanza. La base de toda la voluntad de Dios está en su persona, en quién y cómo es Él. Como Dios es perfecto y santo, 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 todo lo que es como Dios está bien. Y todo lo que no es como Dios está mal. Así que aunque la Biblia no diga algo específico sobre tu situación específica, mientras más a través de la Biblia tú conozcas a Dios, tú vas a saber cómo actuar en cada situación específica. Porque todo lo que es como Dios es perfecto y Dios es santo, 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 todo lo que es como Dios es bueno. Perfecto y santo. Pero todo lo que no es como Dios es malo. Y va en contra de su voluntad. Y eso nos lleva al tercer nivel. El primero era ¿cuál? Amar su voluntad. El segundo era conocer su voluntad. Muy importante leer la Biblia. Pero el tercero ¿cuál es? Hacer su voluntad. Este es el nivel clave, ¿sabes? Todos los demás son para llegar aquí. Para llegar aquí. Hacer la voluntad de Dios es sinónimo de una palabra que varios han mencionado hoy aquí. Obedecer. Hablamos mucho de la fe,
Hablamos mucho del amor, pero hablamos poco de la obediencia. Y la obediencia es esencial en nuestra relación con Dios como hijos. Después de todo, Jesús dijo que no importa cuánto decimos acerca de Dios o cantamos acerca de Dios, sino cuánto le obedecemos. Pastor, ¿dónde Jesús dijo eso? No todo el que me llama Señor, Señor, da lo mismo si es con palabras o con música. ¿Ok? ¿Me entendiste esto? Da lo mismo. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, ¿cuál es la palabra? Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Recuerda que para obedecer es necesario conocer qué es lo que el Señor quiere. Si no, no vas a obedecer. Acuérdate de los correos electrónicos del jefe. Si no los leemos y no conocemos. Pero eso no quiere decir que tenemos que esperar a conocerlo todo para empezar a obedecer. Ya estuvimos hablando de Abraham. Cuando Abraham decidió obedecer, ¿conocía todo y entendía todo? No. Pero él decidió obedecer y fue aprendiendo sobre la marcha. Y otro caso que hay en la Biblia es el caso de María. Cuando el ángel le vino a hablar con María y le dijo todo aquel plan extraordinario, pero tan descabellado desde el punto de vista humano, que ella sin tener marido todavía, sin haberse casado nunca, iba a tener un hijo y que se iba a ser el hijo de Dios y toda aquella serie de cosas. María no entendía mucho. De hecho preguntó, ¿cómo va a hacer esto? El ángel no le dio detalles, por supuesto. María no entendía todo. Yo estoy seguro que ella no entendía todo. Pero al final, ¿cómo fue que dijo? Dijo dos frases. La primera, aquí está aquí, la sierva del Señor. Ella es la sierva y Dios es el Señor. Ella entendió eso clarito. Eso lo entendió. ¿Qué era lo otro que dijo? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y María era de las buenas. Porque ella no entendió todo, pero ella sí entendió dos cosas. Una, que ella era la sierva y Dios era el Señor. Y por tanto dijo que se haga tu voluntad. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es no dejarnos influenciar por el medio que nos rodea, por la cultura que nos rodea, por la sociedad que nos rodea, como dice el apóstol Pedro. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como muertos. Así que, por supuesto, va a haber una presión de la gente que nos rodea en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Por supuesto que lo va a haber. Pero ahí es donde se va a demostrar que tú realmente eres un hijo o una hija de Dios. Cuando con la ayuda de Dios tú puedas resistir esa presión. Necesitamos enfocar nuestra atención en lo que Dios desea, no en los deseos de la carne y de los ojos. Y este pasaje lo leímos en otra versión, pero dice: no siguen amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo: desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin, junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vivirá o vive para siempre. Si hasta aquí no vivíamos, mi hermano, haciendo la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y cambiar. Arrepentirnos y cambiar. Hay una frase popular que dice más o menos algo como que
no puedes mirar atrás y cambiar el principio. Pero sí puedes cambiar el futuro y seguir adelante. Tú no puedes cambiar los errores que ya cometiste. Pero sí puedes arrepentirte, buscar el perdón del Señor y a partir de ahora dedicarte a hacer su voluntad. ¿Te acuerdas de aquel hombre que Jesús contó que tenía 2 hijos? Y les dijo a los 2 hijos que fueran con él a trabajar en el campo. ¿Te acuerdas lo que pasó con los 2 hijos? Caín. No. Una parábola con 2 hijos. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegándose al primero le dijo: hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo y este respondió: yo iré, Señor. Pero no fue. Y ahora Jesús pregunta una pregunta que parece obvia, pero es para hacernos pensar: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero respondieron. Pero no es que el primero se negó cuando el Padre se lo dijo. Sí. ¿Pero qué pasó? Se arrepintió y después lo hizo. Eso es lo importante. El otro no. El otro sí desde el principio dijo: sí, cómo no, allá voy a estar, tú verás. ¿Y después qué pasó? No fue. Entonces, cuando el Padre va a mirar, no le va a interesar si uno dijo sí, si el otro dijo no. Lo que le va a interesar es cuál de los 2 fue y trabajó. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros, no va a contar las veces que cantamos cantos en la iglesia o dijimos: Señor, aquí estoy, soy tuyo, te pertenezco, te obedeceré, voy a hacer tu voluntad. Él no va a contar nada de eso. Él lo que va a contar es las veces que hicimos en la práctica lo que Él quería. Y de nada valdrá si dijimos mucho que lo íbamos a obedecer y después no lo hicimos. Eso es lo que Jesús está enseñando en ese pasaje. Pero lo bueno es esto, mira. Arrepentir. Entonces disfrutaremos aquí de sus bendiciones y sus promesas. Hablando de la familia de Jesús, en una ocasión dice que una mujer entre la gente gritó: dichosa la mujer que te dio a luz y que te crió. Y él contestó: dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Los que oyen lo que Dios dice y lo hacen, lo ponen en práctica. Dichosos esos. Dichosos seremos nosotros si llegamos a amar la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios, pero a hacer la voluntad de Dios. Entonces seremos la verdadera familia de Jesús. Porque ¿quién dijo a Jesús que eran su familia? Los que hacían la voluntad de Dios. Los que hacían, no los que escuchaban la voluntad de Dios, no los que conocían la voluntad de Dios, los que hacían la voluntad de Dios. Concluyendo, mis hermanos, estamos en este mes hablando de dar un paso más. Me da lo mismo que pienses un paso más adelante o que pienses un paso más hacia arriba. Es igual. Es un paso más. Y este que hemos hablado hoy es un paso básico para ir adelante, para crecer en el camino cristiano. Y en primer lugar consiste en amar la voluntad de Dios. En segundo lugar consiste en conocer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar consiste en hacer la voluntad de Dios. Amar, después viene conocer y después viene hacer la voluntad de Dios. Como dijimos al principio, nuestra obediencia a la voluntad de Dios es muy importante para Él. Que tu oración y la mía sean como dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Quieres decirlo conmigo? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que el Señor nos bendiga con la bendición que aparece ahí en Hebreos 13, que dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca
produzcan en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. ¿Ves que Él es el que produce el querer y el hacer? A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga.